Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Y a esta hora nos acompaña Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación de Puertorriqueña, debo decir, discúlpeme, Luis Muñoz, portavoz de un grupo de policías municipales que no están, ¿verdad?, vinculados a un sindicato en particular, pero que se han unido por su inconformidad con las condiciones laborales. Muy buenos días, don Luis. Buenos días, Julio. Buenos días, saludos. Un saludo a todos los que escuchan en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos visto en las redes sociales con insistencia una convocatoria a un paro en funciones principalmente en el municipio de Carolina, pero también hemos visto movidas similares en otros municipios. Efectivamente, ¿habrá una paralización o manifestación de los trabajos en el municipio de Carolina? Mira, Julio, según tuve comunicación con compañeros de la Policía Municipal de Carolina, ellos están llevando a cabo un reclamo a la administración municipal con relación, ¿verdad?, a un ajuste salarial que hacen aproximadamente 14 años. Estos compañeros no reciben, ¿verdad?, un ajuste o un aumento de sueldo dentro de su salario. Y pues han tenido, ellos alegan, ¿verdad?, que han tenido unos recortes en beneficios, en bonos de Navidad, bonos de verano, y pues a estos efectos, estos compañeros han decidido, ¿verdad?, convocar una manifestación pacífica en busca, ¿verdad?, de que se han escuchado sus reclamos dentro de la Administración Municipal de Carolina. ¿Y esta manifestación es cuándo, hoy? Correcto, entiendo por la explicación que nos dieron el compañero, estábamos un poco ajenos, ¿verdad?, a esta situación debido a que el movimiento que nosotros estamos trabajando de policías municipales de Puerto Rico, unidos por la misma lucha, no es parte, ¿verdad?, de directa. Sí apoyamos, ¿verdad?, toda gestión que se haga en pos de los derechos de cualquier funcionario público, en este caso particular la Policía Municipal de Carolina. Y esa manifestación de los policías municipales de Carolina que tiene lugar en el día de hoy, ¿implica que sus colegas van a paralizar funciones o qué tipo de manifestación es la que ellos le han comunicado que se va a llevar a cabo? Mira, según la comunicación que tuvimos en el día de ayer, porque hicimos un llamado, ¿verdad?, para estar al tanto, ¿verdad?, y si necesitaban que hiciéramos algún tipo de gestión, ya sea, ¿verdad?, con el alcalde o con el señor comisionado de la Policía Municipal de Carolina, a estos efectos, pues la comunicación que recibimos, ¿verdad?, es que ellos ya habían tratado de llegar a conversaciones con la administración municipal y con su comisionado, y que no había visto, ¿verdad?, no había habido resultados con relación a estas comunicaciones dentro del cuerpo de la policía y su comandante federal de Carolina. No obstante, estos decidieron, ¿verdad?, el llevar a cabo una manifestación pacífica en la alcaldía de Carolina con relación a su reclamo. ¿Eso implica que van a continuar trabajando o que van a paralizar el trabajo durante el tiempo que dura la manifestación? Yo te puedo decir, Julio, a nivel de Puerto Rico, las policías municipales, no estamos llamados, ¿verdad?, no estamos haciendo un llamado que afecte la seguridad de los ciudadanos, ¿verdad?, que afecte la seguridad del pueblo. Más bien, el servicio se va a dar. O sea, sí se va a llevar a cabo un reclamo, pero dentro de estos reclamos, las necesidades del pueblo no van a ser afectadas en cuanto a seguridad. Muy bien, o sea que esta manifestación es pacífica, pero no implica un paro en labores. No, negativo. Básicamente, la policía, los cuerpos de policías municipales, por ley, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, tenemos lo que es en los paros, las huelgas, ¿verdad?, que se lleve a cabo, están ilegales dentro de lo que es para las policías municipales. Nosotros sí podemos hacer unos reclamos, ¿verdad?, podemos hacer unas manifestaciones que no interrumpan, ¿verdad?, que no interrumpan lo que es la seguridad pública y la seguridad de cada municipio independiente. Por lo tanto, yo entiendo, ¿verdad?, que el llamado que hicieron los compañeros que están organizando este tipo de actividad en Carolina, ¿verdad?, debieron haber agotado este tipo de situación que pudiera ocurrir, ¿verdad?, y dejar algún tipo de personal que pueda seguir dándole servicio, ¿verdad?, a la gente, porque la gente realmente no tiene por qué pagar las consecuencias, ¿verdad?, de verse afectado en cuanto a la seguridad se refiere. En el caso de Carolina, usted me decía que no reciben aumento hace 14 años y que le han ido recortando beneficios. Correcto, esa fue la manifestación, ¿verdad?, de los compañeros, que no voy a mencionar, ¿verdad?, su nombre particular para evitar, ¿verdad?, cualquier tipo de
represalias que pudieran surgir, ¿verdad? En el transcurso del camino. Pero sus alegatos son que hace aproximadamente 14 años estas personas no reciben, ¿verdad?, un incentivo, ¿verdad?, o un ajuste salarial en pos de sus beneficios, y que en adición le han reducido muchos beneficios que habían adquirido, ¿verdad?, dentro del cuerpo de la Policía Municipal de Carolina. Los policías municipales de Carolina se manifiestan hoy, pero según estuve viendo en las redes sociales, existe la posibilidad de que otros policías municipales en otros municipios también hagan lo mismo. ¿Eso es correcto? Mira, Julio, nosotros dentro del movimiento de policías municipales unidos por la misma causa, a nivel isla hemos ido llevando un sinnúmero de actividades, ¿verdad?, de tratar de unir los cuerpos de policías municipales. Pero nosotros como grupo hemos identificado, ¿verdad?, como estrategia el no ir, ¿verdad?, en contra de las administraciones municipales, ni ir en contra de lo que son los alcaldes, ¿verdad?, que son los comandantes en jefe de las policías municipales. ¿Por qué? Nosotros como policías municipales, cuando la policía municipal fue creada, el gobierno central específicamente asignó, ¿verdad?, sobre los cuerpos de seguridad municipal, en este caso las policías municipales, deberes y responsabilidades, ¿verdad?, que fungen básicamente los mismos deberes y responsabilidades que tiene que cumplir un agente de la Policía de Puerto Rico. No así los mismos derechos y beneficios. Nosotros ahora mismo en agosto del 2020 se creó la ley 107, que se conoce como los códigos municipales. Sí. Esta ley, Daniel, derogó la ley de la policía municipal. Ahora mismo los cuerpos de policías municipales no cuentan con una ley especial que sea tipificada, ¿verdad?, y que establezca dónde son las policías municipales y cuáles son los beneficios. Sí, no así sí se incluyen lo que son los deberes y responsabilidades. Por darte un ejemplo básico, Julio, nosotros como policías municipales no tenemos tan siquiera el derecho a solicitar el plan de salud de gobierno. ¿No? No, nosotros no cualificamos para el plan de salud de gobierno. En adición, la policía municipal que cobre horas extras, que no son todas, no todas las policías cobran horas extras, son bien pocas los alcaldes que han decidido pagar estas horas extras. Esas horas son tributables, no así la policía de Puerto Rico. Claro. Nosotros como policías municipales ciertamente nos sentimos un tanto discriminados, ¿verdad?, y hasta cierto punto usados por el gobierno central, y te explico por qué. Nosotros como policías municipales atendemos directamente las necesidades del pueblo. Cuando hablamos de seguridad pública y vemos una situación real, y tengo como ejemplo, ¿verdad?, la situación en Carolina hace unos años atrás, donde hubo un incidente, ¿verdad?, de tiroteo entre policías y delincuentes. En ese incidente murieron 2 policías municipales y un compañero de la policía de Puerto Rico. Lamentable por demás. En esta situación en específica, la esposa, ¿verdad?, que lamentamos mucho su pérdida, del compañero del negociado de la policía de Puerto Rico, recibe una pensión, Julio. Versus las esposas de los policías municipales no tienen ese mismo derecho. Que no reciben, claro. O sea que eso, y ustedes están cargando básicamente el peso del patrullaje y vigilancia con la escasez de policías estatales que hay, así que indudablemente su trabajo es importante. Cuando vamos a los números, sí, del macro, de lo que es la policía de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico cuenta aproximadamente con 10,000 efectivos. Las policías municipales a nivel de Puerto Rico cuentan aproximadamente con unos 3,500, porque eran como 7,000 policías municipales debido al bajo ingreso, ¿verdad?, y pocos beneficios que adquiere la policía municipal. Se ha reducido drásticamente la cantidad de personal dentro de los cuerpos de policías municipales. Claro. Nos acompaña el ingeniero Josué Colón, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, Josué. Buenos días, Julio. Buenos días para usted y para todas las audiencias de su programa. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo le comentaba precisamente a los portavoces de esta manifestación convocada que usted nos había dicho ya hace un tiempo atrás aquí en este espacio que no estaba considerando un rescate económico ni ofrecerle chavitos a ese para continuar su operación. Este grupo insiste en manifestarse diciendo que considerar renovar contrato con ese es un rescate. ¿Cuál es su reacción? Pues mira, Julio, como mencioné, vuelvo y me reafirmo, yo no estoy considerando
ningún tipo de rescate financiero, ayuda financiera, no sé, cualquier otro término que se quiera utilizar para lo que se ha estado mencionando públicamente. La autoridad no tiene bajo consideración o bajo estudio o en conversaciones, o sea, cualquiera de las anteriores, eso es totalmente equivocado. O sea, eso no es correcto, eso no está bajo ninguna consideración, no está sobre la mesa, no ha sido parte de ningún tipo de conversación desde el día que yo comencé a dirigir la autoridad. No sé si antes lo fue, pero en este preciso momento, y desde que entramos a laborar en la corporación el 29 de septiembre, hace 4 meses y pico, pues eso no ha sido parte de ninguna conversación. No ha sido parte. Ahora bien, este grupo que convoca la manifestación dice que la autoridad sí está considerando renovar el contrato con AES y que hacerlo, aun cuando no sea formalmente un rescate económico, sería el equivalente a decir, mira, tú me dices que no puedes manejar el asunto, pero aún así te voy a renovar el contrato, y que eso es un rescate. Le pregunto entonces si están considerando renovar el contrato. Te voy a contestar sobre ese particular. La realidad es que Puerto Rico tiene una política pública energética, Julio, que como todos conocen va dirigida a que migremos de la utilización de combustibles fósiles y principalmente derivados del petróleo hacia un sistema dirigido más hacia la producción de energía mediante fuentes renovables. Y hay una ley y hay unas metas establecidas para ese propósito. De hecho, no sé si estás consciente, pero el gobierno firmó un acuerdo con el Departamento de Energía Federal, ¿verdad? Un acuerdo que se firmó recientemente para lanzar el estudio PR100, donde los laboratorios más prestigiosos del Departamento de Energía de Estados Unidos, en conjunto con Puerto Rico, desarrollarán una ruta, ¿verdad? Un roadmap, como se conoce comúnmente, para los pasos a seguir a poder llegar a alcanzar esas metas establecidas en la ley. Eso ya comenzó. De hecho, ayer fue el lanzamiento completo, participó la secretaria de Energía de los Estados Unidos, participó la directora nacional de FEMA, otros líderes a nivel de Estados Unidos de los laboratorios, y participamos, pues obviamente, funcionarios de aquí de Puerto Rico y de la comunidad en general. Y eso va a desarrollarse por los próximos 2 años y tiene unas metas específicas a los 6 meses, al año, y luego ¿verdad? El informe final y todo lo que va a conllevar el estudio que se va a ir desarrollando y que va a ser pagado totalmente por el Departamento de Energía Federal. ¿Por qué te menciono eso? Porque dentro de toda esta discusión no es menos cierto que nosotros, mientras todo eso sucede, tenemos que seguir suministrando la energía a todos los clientes, incluyéndome yo y incluyéndote tú y incluyendo todos los que nos están escuchando. Y en esa dirección nosotros vamos a utilizar las herramientas que tenemos para producir esa demanda de energía, para poderla cumplir. Y AES es una de esas herramientas. Y AES es parte de la combinación de producción de energía que hay en Puerto Rico. De hecho, es la que más barato lo produce. O sea, la produce a cerca de 8 centavos, mientras que las unidades más eficientes de nosotros en costo de producción están en 15. Y en el caso de Ecoeléctrica está cerca de 9 centavos y pico. O sea, lo que te quiero decir es, cuando uno menciona todos estos temas, tiene que o debe evaluar todo lo que conlleva las decisiones que se toman y quién se va a ver impactado y cómo se va a ver impactado. La premisa de estas personas es que el gobierno, y dicen incluso anclándose en alegadas expresiones suyas sobre la capacidad de generación de la autoridad, están insistiendo en que no es necesario contar con AES, que de hecho AES no ha estado produciendo la energía a la que se ha comprometido a producir, y que aún así no ha habido efectos negativos sobre el sistema. ¿Qué dice usted sobre esa premisa? Es que no es totalmente correcta, porque volvemos. Yo puedo, según se ha ido reparando las máquinas, de hecho hemos recuperado cerca de 1.511 megavatios en estos 4 meses que se han recuperado de máquinas que estaban o averiadas o limitadas al día de hoy, o sea, enero que estamos. Pero eso no significa que para yo poder suplir la demanda en temporada de pico,
¿verdad? Cerca de agosto, septiembre, los meses de mayor consumo de energía, yo no necesite a AES o a cualquiera de las otras unidades, ¿verdad?, que tenemos en el sistema, tanto públicas como privadas, porque todos conocemos que pueden ocurrir averías, y para yo poder tener redundancia y poder tener un sistema confiable, yo no solamente necesito tener las unidades específicas que pueden suplir la demanda, yo debo tener una capacidad superior a esa demanda, pero nosotros no estamos interconectados con ningún otro sistema como ocurre en los estados continentales de los Estados Unidos. Claro, entonces probablemente ahora no estamos en verano, digamos, que es el momento pico, pero cuando llegue el momento pico ustedes necesitan AES, lo que usted está planteando. Sí, necesito AES y necesito las unidades que tenemos, por eso las estamos reparando, no puede prescindir de AES. Las estamos reparando, No puede prescindir pero de AES. quería mencionarte lo siguiente, porque no quiero que, ¿verdad?, que si me lo permite, ¿verdad?, obviamente que se pueda dejar esto claro. La ley prohíbe en Puerto Rico que luego del 2027 se produzca energía con la utilización de carbón y mucho menos que se produzca ceniza. La conversación que vayamos a tener, si alguna, AES y PREPA, tiene que ir dirigida en esa dirección. O sea, ¿qué quiero decir? Si fuese a ocurrir alguna conversación con AES para que AES continúe con el contrato que tiene, ¿verdad?, con la Autoridad de Energía Eléctrica para producir energía para el sistema, tiene que ser mediante fuentes que estén alineadas con la política pública, que son o energía producida mediante fuentes renovables o el gas natural. Cualesquiera de esas dos conversaciones se puede dar. O sea que la renovación de un contrato tiene que ser en ceniza, pues esa no se va a dar. Ni carbón ni ceniza. O sea que si ustedes van a renovar el contrato con AES, que está sobre la mesa, como usted nos ha dicho, esa renovación tiene que contemplar que a partir del 2027 no pueden usar carbón. Exactamente, no puede haber producción utilizando carbón y mucho menos produciendo ceniza. Si AES está dispuesto a hacer esa conversión de su planta a que la producción de energía que tiene contratada con nosotros la pueda producir utilizando gas natural o utilizando cualquier otro método alterno de energía renovable, pues esa conversación se puede dar, porque pues obviamente si la política pública energética de Puerto Rico está alineado con las metas, pues sí, podemos conversar sobre ese particular. ¿Cuándo vence el contrato de AES? En el 2027, y la ley lo prohíbe a partir de ahí en adelante también. Claro, yo supongo que entonces ya hay alguna conversación adelantada, porque parecería lejos, pero el 2027 está ya a la vuelta de la esquina. Por eso, si ellos pretenden, ¿verdad?, que es una decisión de negocios de AES, si ellos interesan continuar en ¿verdad?, como parte de la producción de energía de Puerto Rico, más allá del 2027, y como tú bien mencionas, la conversación se tiene que dar próximamente, todavía no ha empezado, pero yo no descarto que pueda ocurrir, porque ellos van a tener que entrar en un proceso ¿verdad?, de diseño, de ingeniería, de permisología, para poder migrar la producción de energía mediante carbón a una que esté alineada con la política pública, que vuelvo y te digo que es o energía renovable o gas natural. Josué, ya nos vamos, pero se tiene que dar ahora, si ellos interesan mantenerse después del 2027, porque eso va a tomar años, o sea, convertir una planta de producción de energía o modificarla de una de producción mediante carbón a otro combustible o energía renovable, pues no ocurre de la noche a la mañana. Ya nos vamos, pero ¿y si no? ¿Y si AES no está dispuesta, no tiene los recursos para hacer esa conversión? ¿Hay plan? Bueno, pues si eso ocurre, pues AES termina su contrato en el 2027 y ahí pues la planta se apagará y no producirá más 1 megavatio. Esa es la realidad, y Puerto Rico, nosotros tenemos la responsabilidad de poder garantizarle al pueblo el que se va a producir energía a la calidad y al costo que está produciéndolo a AES. Por lo tanto, pues para lograr eso, pues tenemos que hacer otra serie de modificaciones grandes en el sistema. Bueno, hablamos de esas modificaciones más adelante, porque ya el tiempo nos ha traicionado, pero le agradezco, Josué, el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. ¿Cómo no? Mientras tanto, conectamos esta hora con el representante popular Jesús Manuel Ortiz. Buenos días. Buenos días a ti, Julio, y a la gente que nos escucha en Radio Isla. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero que todo, representante, ¿qué le parece este ambiente de ebullición laboral que hay? Parecería que en todas las agencias, en todas las dependencias gubernamentales y ahora policías municipales. Bueno, yo creo que era anticipable que sucediera, Julio. Aquí la realidad es que los servidores públicos
de muchas agencias, yo diría de todas, pero para, ¿verdad?, no generalizar, la realidad es que la mayor parte de los servidores públicos no revisaban sus escalas salariales hace muchísimo tiempo, y eso es parte de los planteamientos que nosotros hacíamos en el momento de la aprobación del plan de ajuste, en términos de que había que invertir en aspectos que nos ayudaran como país a mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo para que la producción de riqueza local fuera mayor. Y en ese caso, pues, estamos viendo los efectos de una clase trabajadora, especialmente en el gobierno, que por muchísimos años no ha visto que una mejora en sus escalas salariales. Así que yo creo que no debe sorprender a nadie los reclamos que se están viendo. El gobernador, cuando se le ha preguntado sobre este particular, ha dicho que, aunque parezca una declaración no muy simpática, que el gobierno no puede de golpe garantizar aumentos en escalas salariales a todos los empleados que no han recibido aumentos salariales por los pasados 10 años. Y un poco planteando que esto ha sido un problema creado por otras administraciones, pero que él tiene que resolver de golpe. ¿Usted qué coincide? Bueno, ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que es correcto decir que el gobierno no podría aumentar de golpe a todos los servidores públicos, ¿verdad?, de un momento para otro. Pero también es correcto decir que no lo ha hecho ni siquiera de manera escalonada los pasados 15 años, ¿verdad? Así que hay que buscar alternativas para de alguna manera establecer lo que va a ser una ruta que conlleve la mejora salarial, aunque sea de manera escalonada a los servidores públicos, aunque sea mejorando aspectos como, por ejemplo, el tema contributivo, ¿verdad?, en otras áreas que también redundarían beneficios para esos trabajadores. Y el tercer punto, pues me parece a mí que el proceso de quiebra, pues, abre una puerta que yo creo que no se aprovechó en su momento, pero que nunca es tarde si la dicha es buena, de buscar parte de esos recursos vayan dirigidos a reformular la operación gubernamental que tiene que incluir un plan de retribución y un plan de clasificación, y que la parte de esa reingeniería del gobierno incluya una clase trabajadora mejor paga. Lo que pasa es que no se ve en el horizonte ningún planteamiento que vaya dirigido en esa dirección, y en ese sentido, pues, yo creo que los trabajadores están reclamando porque sin duda alguna es una realidad en aspectos de calidad de vida y de condiciones de trabajo que tienen. Lo cierto es que, en honor a la verdad, eso no se ve ahora ni se ha visto en el pasado en ninguna administración. Por eso dije, de hecho, usted estuvo en Fortaleza en una de ellas, ¿verdad? O sea, nadie ha elaborado ningún plan nunca. Es como que venga después arregle. Un plan comprensivo para la totalidad no ha sucedido. Ha habido, se han atendido servidores públicos en particular. Por ejemplo, en la administración, como tú mencionas, de que yo fui secretario de prensa, pues hubo aumentos a bomberos, hubo unos beneficios a policía, hubo otras medidas que afectaron a los policías, como el tema de retiro, que eso es una realidad también que uno no puede tapar el cielo con la mano. Pero ha habido en distintas administraciones acciones aisladas, y yo creo que eso lo que ha propiciado es que hay un amplio sector que permanece por muchísimo tiempo sin recibir atención, y eso es una realidad que nadie puede negar. Bueno, dicho eso, vamos a hablar sobre la resolución concurrente que ayer quedó en pausa en el Senado porque parecería que no hay los votos. En la Cámara se aprueba en una votación partidista. ¿Por qué solo los populares entienden que es buena esta resolución? Mira, en mi caso... En la Cámara, ¿verdad? Porque en el Senado hay dudas entre la delegación. En la Cámara. Bueno, yo creo que la contestación a tu pregunta es que el PNP ha politizado esta discusión, Julio. Esa es una realidad. Primero, el tema de los fondos de los 50 millones para los legisladores de distrito surge de una recomendación del director de AFAP, del secretario de Estado, Omar Marrero, en una carta del 10 de febrero, donde detalla incluso utiliza la palabra recomendamos que se utilice un fondo de 50 millones para que se divida entre Cámara y Senado en los legisladores de distrito. Esa es una recomendación que sale del Ejecutivo. Así que la expresión del gobernador pues denota o que no conversa con su secretario de Estado, director de AFAP, o que alguno de los dos mintió, o la carta o el gobernador. Ese es el primer tema. Segundo, aquí, y voy a hablar de mí, ¿no? Yo sé que hay algunos compañeros que piensan igual, pero no, voy a hablar de mí en este caso. Yo voté 3 veces en contra del plan de ajuste, Julio. Y yo estoy en récord sobre mis objeciones con el plan de ajuste, que me parece que no era ¿verdad?, el documento que debimos aprobar. Ahora bien, lo que se votó hace unos días no era el plan de ajuste. El plan de ajuste lo confirmó la jueza Swain, y la votación se redujo a una enmienda al presupuesto, pero a una determinación que debíamos tomar como delegación, y era cuál era el uso que se le iba a dar a entre 800 o 1,000 millones de dólares que hay en exceso de recaudos
en el presupuesto que termina el 30 de junio, y la determinación fue que no íbamos a dejar en manos de la Junta de Supervisión Fiscal la utilización de esos 800 millones, y se decidió enmendar la medida para que fueran dirigidos a dos aspectos: atender el aumento salarial de empleados públicos y a enviar dinero al Fondo de Retiro de Maestros para un grupo de maestros que por su edad no van a poder acumular lo suficiente en el Seguro Social para tener un retiro digno. Esa fue la determinación que tomó el caucus de la delegación del Partido Popular. No íbamos a dejar en manos de la Junta asignar ese dinero. Esa fue la determinación principal por la cual varios compañeros, yo te diría que entre 5, 7 u 8 representantes del PPD, que no estaban dispuestos a votar a favor si no se incluía una disposición como esa. Y esa fue la realidad de esa votación. Ahora bien, este fondo que ha sido bautizado por algunos como el barrilito, de hecho, me parece que Jesús Santa fue el primero en utilizar el término barrilito, ¿verdad? Aunque ahora se han distanciado de ese término. ¿Por qué es importante crear ese fondo de 50 millones? Llámese barrilito o no, pero que va a ser distribuido por legisladores. Lo primero que tengo que decirte es que es un fondo que distribuyen legisladores de distrito. En mi caso, de ser un representante de acumulación, nosotros no tenemos ninguna participación en esos fondos, ¿verdad? Así que eso es importante establecerlo. Ahora bien, los compañeros representantes de distrito y senadores, pero en mi caso los representantes, atienden todos los días necesidades de las comunidades, Julio. Yo tengo compañeros, porque hablo con ellos sobre el tema, que sus alcaldes o algunas agencias de gobierno le piden fondos para poder cumplir con reparaciones en centros comunales o canchas o carreteras o, ¿verdad?, aceras, ese tipo de cosas. Que eso implica, Jesús Manuel, que hay que eso implica, y disculpa que le interrumpa, que si esas agencias están pidiéndole chavos a los legisladores, es que las agencias tienen insuficiencia presupuestaria. Pues claro. Que ¿no sería entonces mejor distribuir esas partidas directamente a las agencias? Bueno, es que por alguna razón es que el secretario de Estado recomienda que los legisladores sean los que hagan la distribución de ese fondo, ¿verdad? Y hay una realidad, Julio. El jefe de agencia, por poner un ejemplo, de ITOP o de cualquier, no visita a las comunidades constantemente como lo hace el legislador. Eso es una realidad. O sea, hoy yo te puedo decir que si tú llamas a todos los legisladores de distrito, posiblemente están en alguno de sus pueblos que representan. Eso es una realidad, ¿verdad? Y como te digo, el legislador de acumulación no tiene injerencia en esto. A mí, y lo digo de esta manera, para mí es irrelevante si se incluía o no ese fondo. Podían pasar la legislación sin ese dinero, y lo que para mí era importante, estando totalmente en contra de lo que es el plan de ajuste, pero sabiendo que ese voto no iba a cambiar el plan de ajuste, era no dejar en manos de la Junta la inversión o la distribución de los 800 o los 1,000 millones en exceso en los recaudos. Y yo no confío en la determinación que la Junta hubiese tomado, y por eso, y te puedo asegurar que varios compañeros miraron el tema de la misma manera, porque lo conversé con ellos y con ellas, pues decidimos votar en contra. Ahora bien, si no se aprueba la medida, como todo tiende a indicar, pues al final terminará la Junta designando dónde va el dinero, pero no fue por inacción, por lo menos en el caso de nosotros, de la Cámara de Representantes. La Cámara decidió decir a dónde quería que ese exceso fuera, que era, en este caso, a salarios para empleados públicos y a retiro de maestros. Los integrantes de minorías como el PNP y Victoria Ciudadana, de hecho la senadora Anaíma Rivera Lacén levantaba bandera sobre su oposición y decía que además del tema del barril o el fondo, como quiera llamársele, ella tiene otras preocupaciones, como por ejemplo que se le quita dinero a ACES, un dinero que no se entiende por qué, ellos no entienden por qué se les retira, y segundo, que no hay claridad en el lenguaje, que en español la medida dice una cosa y en inglés dice otra, y ella dice, mira, la misma legislación establece que si hay diferencias o conflictos entre los textos en español y en inglés, el de inglés es el que prevalece, y ese en inglés, dice ella, no contiene las protecciones para los beneficios de los empleados públicos. Bueno, si hay alguna preocupación en ese aspecto, el Senado tiene la facultad de enmendarlo, Julio. No solamente eso, ¿verdad? Cualquier otro aspecto de la medida en el que haya una preocupación, precisamente el proceso legislativo provee para eso. En la Cámara se enmendó y se le añadieron 3 o 4 enmiendas. De hecho, una de ellas era para poner por escrito que esa medida, bajo ningún concepto, menoscababa el derecho de los servidores públicos que están impugnando el plan de ajuste. Y yo quiero establecerlo claro nuevamente. Yo entiendo las preocupaciones de algunos compañeros que al igual que yo votamos en contra del plan de ajuste. O sea, como te digo, yo voté el plan de ajuste en contra del plan de ajuste no una vez, ni 2, 3 veces. Argumenté en contra del plan de ajuste y me sostengo en la posición.
Ahora bien, muchas veces cuando te toca emitir un voto, lo tienes que emitir pensando en el efecto real inmediato. ¿Y cuál es el efecto real? Bueno, se va a aprobar el plan de ajuste, se aprobó en diciembre, el voto del pasado martes no iba a cambiar el plan de ajuste, pues tampoco iba a dejar en manos de la Junta la distribución de ese sobrante millonario, y yo prefiero que vaya, porque creo que es justo, a los salarios de los empleados públicos y al retiro de maestros, y por eso se aprobó en la Cámara con los votos de los legisladores del Partido Popular. Como no, representante de Manuel Ortiz, gracias por el tiempo. Claro que sí, esté bien. siempre a la orden. A esta hora, amigos, hablamos con el director de Asuntos Externos de Luma Energy, el señor José Pérez. Buenos días. Buenos días, Julio. Saludos para ti y para todos tus radioescuchas. Gracias por acompañarnos, José. Bueno, ayer estuvimos hablando sobre esta información que trae a nuestra atención el representante de los consumidores en la Autoridad de Energía Eléctrica sobre un nuevo déficit que él asegura existe en este nuevo trimestre de Luma Energy de unos 20 y tantos millones, me parece que es la cifra correcta. ¿Ese déficit es correcto? Mira, hay un déficit, eso se le informó al negociado de energía en el informe del segundo trimestre que se radicó recientemente. Es un 4% por encima realmente de lo que de ordinario podríamos estar ahora. Recordando que el año fiscal tiene 12 meses, de un 100%, estamos un 4% arriba, un 54%, y que se le explica al negociador las razones que son, ¿verdad? Que los gastos mayores fueron en el control de vegetación, Julio, que tú sabes que no se le había dado un mantenimiento oportuno en los años anteriores, y hubo que traer brigadas adicionales y contratar ayuda adicional, ¿verdad? Para poder poner el control de vegetación en un estado que podamos ahora estar más seguros. Así también hubo unos gastos adicionales en la capacitación que se le dio a nuestros empleados, sobre 20,000 horas de capacitación adicional se le ha dado a nuestros empleados. Así que estos dos gastos mayores, que fueron los que se reportaron como los gastos excesivos en este trimestre que pasó, no van a seguir, aunque son recurrentes, no van a seguir en el exceso que estuvieron, porque ya hay, ¿verdad? Ya hay algo un poco más normal, ya está más normalizada la cosa. Así que lo que le decimos al país es que a junio de 2022, que acaba el año fiscal, nosotros vamos a estar balanceados. O sea que aun cuando hay un déficit en este trimestre, al final del año en el balance no habrá tal déficit, es lo que usted dice. Nosotros confiamos en que no lo va a haber, estamos haciendo los ajustes, ya como te dije, ¿verdad? En el área del control de vegetación, que fue el área donde más gastos hubo, pues ya no hay que hacer ese gasto tan grande, porque ya se tomaron las medidas con el control de vegetación, y ahora pues ciertamente el gasto es mucho menor, y así con las demás cosas que hemos tenido que hacer por situaciones, ¿verdad?, que estaban fuera de nuestro control. Pero para junio del 2022 nosotros confiamos y sabemos que vamos a estar completamente balanceados. Y es muy importante destacar, Julio, la importancia de lo que se logró también en este segundo trimestre, ¿verdad?, donde atendimos más de 500,000 de personas en nuestras oficinas. De 9 minutos la espera en los teléfonos está a 1 minuto y hasta 23 segundos nada más la espera. Instalamos sobre 2,000 postes adicionales, intercambiamos postes que estaban dañados por postes nuevos. Así que nosotros estamos por el camino que vamos, correcto, y confiamos de que vamos a seguir ayudando a Puerto Rico en la transformación del sistema eléctrico. Ahora bien, José, nos dice que este déficit, que es el segundo, en este caso de 28 millones, no va a suponer al final del año un déficit, es decir, Luma va a terminar dentro del presupuesto, es lo que usted ha dicho, ¿no? Bueno, confiamos que vamos a terminar dentro del presupuesto, se están haciendo los ajustes, y que el pueblo sepa que nosotros no vamos a solicitarle al negociado de energía un aumento en la tarifa base para poder subsanar algún déficit si existiera para Luma. Eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a trabajar dentro de los presupuestos aprobados por el negociado de energía en los próximos 3 años, y nosotros no vamos a solicitar, Julio, aumento en la tarifa base para subsanar cualquier déficit que tenga operacional Luma. Esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? O sea, eso no va a ocurrir. Y si en junio ustedes, José, no cumplen con la expectativa, esperando que lo hagan, evidentemente, pero si terminasen con déficit operacional al final del año, ¿ustedes van a pedir que se les autorice un aumento en la tarifa? No, nosotros hemos dicho que no. Bueno,
nosotros estamos cumpliendo con la expectativa ya del país de hacer lo que estamos haciendo. En la cosa operacional de los gastos, nosotros le hemos dicho, Julio, muchas veces al país que en los próximos 3 años nosotros no vamos a solicitarle al negociado algún tipo de aumento de tarifa o revisión de tarifas base para gastos de Luma. Cualquier situación que ocurra, ¿verdad?, con la tarifa es aparte y ajeno a una petición que Luma haga para beneficio de subsanar cualquier situación operacional. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, José, por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Gracias a ti, Julio. Saludos, cuídate. Bueno, señores, a esta hora le damos la bienvenida al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez. Buenos días. Saludos, Julio. Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan. Saludos a usted, secretario. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ha hecho el Departamento de Hacienda anuncios sobre el cambio de la plataforma Suri en días recientes. ¿En qué consisten y cómo la gente que nos escucha se beneficia, secretario? Pues básicamente nosotros llevamos cerca de 6 años en este proceso de digitalización del Departamento de Hacienda, y este último lanzamiento de Suri fue más enfocado, ya teniendo toda la retroalimentación y las lecciones aprendidas de esta media década. Pudimos recopilarlas, analizarlas y poder crear una programación enfocada en el contribuyente y básicamente hace que esta plataforma pues sea más visualmente más moderna, más fácil de utilizar, más intuitiva en el proceso de los trámites que se hacen a través de Suri. Y la retroalimentación que hemos tenido hasta el momento pues es sumamente positivo. Por darte un ejemplo, el proceso de erradicación de planillas a través de Suri, de contribución sobre ingresos de individuos, pues los contribuyentes le están dando o adjudicando un valor de 92% de efectividad, donde más del 80% establece que la plataforma es muy sencilla para poder utilizar y ciertamente es resultado de muchas horas de análisis, de pensamiento y de obviamente poner al contribuyente primero. De hecho, aprovecho para preguntarle cómo va la cosa, porque ya estamos a las puertas de las fechas límites del periodo contributivo. ¿Cuál es la expectativa del departamento de usted en términos de los recaudos? Se lo pregunto porque la gente, escuchamos a muchos sectores planteando que la cosa está complicada, negocios que han dicho que que han tenido que cerrar o limitar operaciones o que han visto pérdidas económicas, y uno tiende a suponer que eso tendrá un efecto sobre los recaudos. Sí, nosotros entendemos que la contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones va a seguir su patrón de comportamiento que vimos a diciembre. En diciembre ambas partidas estaban por encima de la proyección en una suma total de más de $300 millones aproximadamente. Estimamos que se van a erradicar cerca de 860,000 planillas ante el Departamento de Hacienda, todas estas radicadas electrónicamente. Y en cuanto a reintegros, pues yo proyectaba que íbamos a comenzar el pago de reintegros el 18 de febrero. Me equivoqué, comenzamos el 15 de febrero, fecha. Esa es una buena equivocación. Sí, definitivamente. Esa es una buena cosa. Pero mire, sobre el tema de los recaudos, porque uno escucha, secretario, la verdad que con toda honestidad, uno escucha estos planteamientos de múltiples sectores de la cosa económica diciendo que les ha ido mal. También los patronos diciendo que no consiguen empleados, el Departamento del Trabajo asegurando que la fuerza laboral formal se ha reducido, y uno dice, bueno, esta gente es la que aporta en gran medida al fisco. ¿Cómo con todos esos elementos en contra podemos tener recaudos similares? Yo pienso, obviamente... O es que alguien está mintiendo aquí, ¿verdad? No es tan mala la cosa, entonces. No necesariamente, Julio. Hay sectores que se han visto grandemente afectados por la pandemia. Hay otros que se han visto beneficiados. De igual manera, la fiscalización, los procesos de fiscalización del Departamento de Hacienda, pues han aportado a que haya un aumento en los recaudos. Se está viendo a nivel del IVU en ventas por internet, que antes el departamento no hacía gestiones de cobro sobre esto. Pues ahora hemos podido tocar las puertas de estos vendedores remotos para que cobren este impuesto de venta y uso. El régimen de informativa se erradicaron 150,000 W2 más que el año pasado.
Así que hay unos indicadores de fiscalización, las informativas de servicios profesionales pues se estaban moviendo bastante bien, cuya fecha de vencimiento es el 28 de febrero. Para la fecha de hoy estábamos 25-30% por encima de lo que se había radicado el año anterior. Así que hay ciertos indicadores que te ofrecen datos que te apuntan a que el efecto económico en su totalidad pues no ha sido tan adverso como se podía proyectar inicialmente en el 2020, pero también apuntan a que el Departamento de Hacienda hace mucho mejor su trabajo que antes. Podemos decir que ha aumentado la economía informal, que hay más gente por ahí, digamos, no con un patrono, pero sí haciendo trabajo, lo que la gente llama chiviando, ¿verdad? Haciendo bizcochos, vendiendo cosas, autoempleándose. Mira, tendría que mirar un poco más en detalle para poderte contestar con certeza. Lo que sí te puedo decir es que las informativas de servicios profesionales que típicamente se le suministran a cuentapropistas, pues se ha visto un número marcado por encima a lo que se había radicado al año anterior, así que eso podría de alguna manera sustentar el planteamiento que estás trayendo, que hay más personas que están en la autogestión trabajando como cuentapropistas. Todavía hay mucho por verse en qué ocurre en este ciclo contributivo, ver más a fondo qué ocurrió a nivel económico, pero realmente a nivel de recaudo pues yo quiero describirlo como al menos saludable en cómo se ha comportado a la fecha de hoy. Oiga, secretario, en otro asunto, bueno, Hacienda es la que desembolsa los pagos de los empleados y funcionarios públicos y funcionarios electos, ¿cierto? No? Gran mayoría. Gran mayoría. Sí. Se lo pregunto porque, bueno, hay múltiples manifestaciones, paros, etcétera. El gobierno había estado anticipando a través de los jefes de agencia que quien no fuera a trabajar no cobraba. Esa es la norma, esa es la instrucción. Bueno, básicamente hay unas reglas de trabajo, ¿verdad? Cuando uno se ausenta, donde hay unas licencias y hay unos protocolos a nivel de recursos humanos. Cada agencia pues tiene unas reglas de cómo operan ese proceso de notificación y de agotamiento de licencias. En cuanto al Departamento de Hacienda, pues hay unas normativas para eso, pero definitivamente, ¿verdad? Todos tenemos que cumplir, uno como jefe de agencia, los empleados por su parte, básicamente es lo que puedo decir. Claro, y como norma general, toda persona que recibe dinero, compensación del erario, tiene que cumplir con sus funciones. Sí, hay un juramento. Todo funcionario que llega al servicio público hace un juramento de cumplir con la Constitución de Puerto Rico y defenderla, y parte de eso pues es proveer los servicios. Obviamente todo se da en un contexto, eso uno lo puede entender. Y hay derecho a manifestarse, pero sí, tenemos mutuamente excluyentes de que tenemos responsabilidades con los ciudadanos en Puerto Rico y particularmente a nuestros contribuyentes que pagan nuestros salarios. ¿Eso aplica también a los delegados por la estadidad? Mira, pensaría que sí, desconozco el alcance del juramento que hicieron, pensaría que sí, son funcionarios y también tienen que cumplir con la Constitución y el ordenamiento legal en Puerto Rico. Se lo pregunto, secretario, porque hay algunos de ellos que han planteado, bueno, Elizabeth Torres directamente, que piensa que eso es un embeleco. Ha dicho ella que no se trabaja allí, que las personas no van a las reuniones, que, bueno, ella que no va a viajar a Washington o no viajaba en el pasado. Y eso es cumplir con las funciones y deben cobrar, seguir cobrando. Mira, Julio, ¿y quién se encarga de fiscalizarlo, verdad? No puedo pasar juicio sobre esto cuando las personas hacen su reclamo de recibir su compensación. La Ley de Contabilidad Central dispone que la persona que está disponiendo de esos recursos públicos es responsable de cobrar lo correcto, ya sea por los servicios que se está dando o el salario que se está cobrando. Cada persona tiene un grado de responsabilidad sobre esto. Yo no soy quien para pasar juicio sobre el desempeño de estos delegados. Estos delegados fueron unos funcionarios electos, responden o trabajan o operan a través de otra agencia. Yo soy bien respetuoso en cuanto a eso, pero hay una responsabilidad individual
de cada persona en el proceso de erogación o de desembolso de fondos públicos. Y la agencia encargada, en este caso PRAFA, debería tener una reglamentación para establecer cómo y de qué forma las personas deben cobrar su salario, ¿no? Me imagino. Sí, pensaría que sí, y creo que la hay. Creo que se ha esbozado un proceso, ¿verdad?, del alcance en cuanto a los salarios y los reembolsos de gastos de estas personas. Los pormenores, no te miento, no los tengo a la mano, pero sí hay un proceso para el cobro de su salario y desembolso de los gastos reembolsables. Ahora, no te miento, nosotros estamos bien comprometidos en el departamento con el ciclo contributivo, remitirle los reintegros a las personas, y te puedo decir que en el Departamento de Hacienda realmente se trabajan horas incontables y hay un equipo de trabajo bien comprometido con Puerto Rico. Y de ese me responsabilizo totalmente yo como jefe de la agencia. Cómo no. Bueno, gracias por estar con nosotros, secretario, como de costumbre. Que tenga buen día. No hay por qué. Bueno, señores, a esta hora vamos a hablar sobre otro asunto. En el caso de Juanma López, el caso ha quedado desestimado en gran medida por la falta de interés de la joven que había presentado la acusación inicial. Nos acompaña la fiscal Laura Hernández. Saludos, fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias por acompañarnos. Y comienzo por preguntarle cómo enfrenta la fiscalía este escenario que no es el escenario inicial, ¿verdad? Teníamos al principio una denuncia muy enérgica de una situación de violencia de género que se fue transformando incluso en una acusación contra el Ministerio Público, al que esta joven ha dicho pues que le ha maltratado, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrenta la fiscalía esta evolución de las cosas? Lo que ocurre es que la conducta de la perjudicada en este caso, de Andrea Ojeda, es una conducta esperada en muchas víctimas de violencia doméstica que pasan por un proceso de retractación y a la misma vez durante el procesamiento, cuando desean reiniciar esa relación con el agresor, pues entonces comienzan a ver al Estado como el enemigo, como esa persona que está interrumpiendo los deseos de su felicidad o alegada felicidad, sin identificar la letalidad que conlleva el retomar una relación abusiva. Lo que ocurrió en términos procesales pues fue una desestimación sin entrar a ver el caso en sus méritos. Así que las acusaciones que pesaban contra el señor López siguen siendo igual de graves. Es un caso que nosotros le hemos enviado el mensaje a Andrea Ojeda de la manera que hemos podido, de que las puertas del Departamento de Justicia, de la Unidad Especializada de Caguas, están abiertas para resometer este caso cuando ella esté preparada para declarar. Importante eso que usted dice, que aquí no se evaluaron a fondo los planteamientos y las acusaciones contra Juanma López. No quiere decir que lo que ocurrió lo convierte en inocente o culpable. Para nada. No, él no fue juzgado. O sea, el caso no se llegó a ventilar. De hecho, ellos se allanaron a la determinación de causa en la regla 6. En la vista preliminar ellos renunciaron a la vista preliminar. Y en el juicio, pues como todos conocemos, Andrea Ojeda pues desistió de comparecer, incumplió con la orden del tribunal, pero en ese sentido muchas personas se preguntan por qué no solicitamos su arresto. Pues es que nosotros no buscamos revictimizar a las víctimas. En ese sentido lo que queremos es que regresen y puedan pasar este proceso de la mejor manera. El departamento está haciendo una transformación completa. A esos fines nosotros hemos desarrollado 9 unidades especializadas para poder atender las víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y maltrato, con las herramientas y el personal dirigido específicamente a atender el procesamiento criminal de estas víctimas. Así que en Puerto Rico tenemos unidades en las 13 distritos judiciales. Fiscal, ¿teme usted que las expresiones hechas por esta joven tiendan a desincentivar a que otras mujeres vayan a radicar cargos o intentar radicarlos por entender que el Estado, en lugar de aliado, como ha dicho ella, es enemigo, es agresor? Porque eso es lo que ella ha dicho públicamente, ¿verdad? Y partimos de la premisa de que ella tiene una audiencia cautiva, que le sigue, etcétera, etcétera. Pues yo tengo la esperanza que no, y en eso tenemos que todos unirnos, inclusive pues los medios de comunicación, en que las víctimas confíen en el sistema, porque si no lo hacen vamos a dejar a muchas personas desprotegidas y en riesgo de muerte.
Así que no solamente nosotros hacemos un llamado, estamos tratando de acudir a todos los medios para poder enviar ese mensaje que llegue claro, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos que la comunidad, que las personas que viven cercanas a víctimas de violencia de género, las promuevan y las ayuden y las asistan para que puedan acudir a la policía a denunciar a sus agresores. Y hago un llamado también a los medios de comunicación que por favor puedan enviar un mensaje para que las víctimas puedan buscar ayuda. De otra manera, si no confían en nuestro sistema, están en riesgo de muerte. Así que espero que no tenga un efecto desalentador en las víctimas. Nosotros queremos que confíen que tenemos las herramientas, el personal, y tenemos la Oficina de Compensación a Víctimas que está disponible a proveer ese servicio de apoyo durante el proceso. Como no, fiscal, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos. Ok, muchas gracias.